Primero, buenas tardes. La mayoría que me conoce sabe que no tengo ningún problema en la locuacidad, pero cuando uno está emocionado, cuesta bastante. Bueno, primero, buenas tardes. Muchísimas gracias. Me hice acá un ayuda a memoria para no olvidarme. Primero, agradecer a todos y cada uno de los que se hicieron presente en este momento de presentación de este libro, que es una de las locuras más, en gran parte, muchos saben, heredada. Agradecer a mi familia, agradecer a mis amigos de toda la vida, agradecer a mis colegas, agradecer a mi grupo de trabajo, destacar, agradecer a la decana de Derecho, Mónica Pinto, por todo el apoyo, saludar a Sara Slapak, la ex decana de la Facultad de Psicología, es un honor que esté acá. Agradecer a la doctora Graciela Filippi, con quien trabajo, pero además tenemos una historia de vida. Bueno, a todos y cada uno. Agradecer a los panelistas, agradecer lo voy a dejar a Juan Pablo último, a Darío Páez, de la Universidad del País Vasco, de San Sebastián, a Virginia García Guadú, que bueno, ya somos compañeras generacionales y temáticas, y nos encontramos tarde en la vida, pero en un muy buen momento, y nos llevamos muy bien. A Ruth Sautú, que lo voy a decir también ahora, aunque voy a ser repetitiva, es muy emocionante para mí que estén en el libro textos de gente con la cual me he formado y me ha ayudado mucho. Primero, antes que nada, Ruth Sautú, con la que hice la licenciatura en Sociología, que era la que nos echaba en el buen sentido, nos decía, vayan, estudien, y cuando le decía, profesora, ¿le puedo decir algo? Subieta, ¿usted se va a aguantar las críticas? Entonces sí. Sí, era mundial. Muchísimo a Ruth Sautú. En segundo lugar, a Darío Páez, por tantos años, casi nos dimos cuenta que estamos por cumplir 20, ya cumplimos, ¿no? También importante en mi formación de posgrado, y con la alegría de poder decir ahora que somos amigos, muy amigos, los quiero también mucho. A alguien que no pudo estar presente y que le mandaremos esta filmación, que es la doctora Denillo Delet, de la École de Haute Étude de París, que también es un honor para mí tener un texto de ella en este libro. Y finalmente, para no ser tan solemne, pero también estoy muy contenta de haberlo puesto en un brete a Juan Pablo Mosveles, que en este momento es secretario general de la UBA, pero es mi primo, es mi hermano, y la verdad que es muy, muy afectivo para mí que él esté aquí. Antes de dar entonces comienzo a esto, me voy a tomar otra licencia más. Creo que he agradecido a todos los que no están. Voy a agradecer a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por el subsidio y el apoyo de las investigaciones de la que soy directora y que permitieron la realización de estos trabajos, al CONICET, también del que formo parte, a la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y a la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Finalmente, los últimos 5 minutos, agradecer especialmente a mi padre, que está aquí. Ahora viene el momento emocionante, por el apoyo, por acompañarme, sobre todo después de hace unos años, cuando sabe que me quedé sin alguien importante que tenía que ver con esto, perdón, y me acompañó en todo, sabiendo que tenía que cumplir un segundo rol. Y finalmente, a quien le he dedicado este libro, que no está, aunque está en todas partes, y que era más loca que yo, pero la locura de escribir, de enseñar, de la docencia, de la investigación, era más loca, era brillante, era una persona excepcional. La quiero mucho y estará acá. Se lo dediqué a ella, especialmente para María Martina Casullo. Gracias. Pasaremos a la parte seria, aunque no sé si tan seria, les paso. En serio, agradezco mucho que Juan Pablo me acompañe en este momento y
dirá lo que tenga que decir. Bueno, buenas tardes. No, voy a decir algo próximo a lo que me pediste que diga. Y espero que cuando termine el acto no me lleve un reto muy grande. Supongo que puedo aprovechar la oportunidad para hablar desde tres perspectivas distintas. Es inevitable, ¿no? Cuando a uno le toca, cuando a mí en este tiempo de mi vida me toca venir a la presentación del libro de mi prima, editado por la editorial de la Universidad de Buenos Aires y en un edificio de la Universidad de Buenos Aires, que brevemente, y aún a costo de aburrirlos un poco, ejerza el rol que me toca, porque es que viene el recibo de sueldo, digamos. Si no lo hiciera probablemente me lo descuenten y eso no sería una gran cosa, especialmente ahora que tengo una familia que mantener. La otra es la perspectiva personal, que es la segunda en importancia de las razones. Bueno, obviamente la primera es bueno, semejante obra, ¿no? Y la necesidad de honrarla. ¿Está bien el orden de valores que estoy aplicando? Bueno, esa es la primera mentira. Así que, bueno, como les decía, no puedo no resaltar, uno, la capacidad de producir y acomodarse a las circunstancias, la plasticidad que muestra esta universidad, especialmente a los ojos de aquellos que la vivimos diariamente, particularmente a los ojos de aquellos que la viven desde sus mejores lugares y posiciones, aquellos que tienen la suerte de haber encontrado ámbitos en los cuales desarrollar tareas de investigación relevantes, aquellos que encuentran la posibilidad de traducir esas investigaciones en acciones docentes o de extensión trascendentes. Sorprende el ver que todavía hoy esta universidad consiga, cuando las calificaciones o las evaluaciones a las que se la somete privilegian esta capacidad de producir, esta capacidad de hacer en contexto de fuertes restricciones presupuestarias, y fuertes dificultades contextuales, que consiga, digamos, claramente buenos desempeños, ¿no? Que cuando se ajusta a aquel diferencial que tienen las primeras universidades del mundo en sus patrimonios, en sus infraestructuras, en sus laboratorios, en todo aquello que facilita y que envidiamos la tarea del investigador y la tarea del docente, esta universidad consigue un desempeño un poco mejor que el que consigue cuando su evaluación está compuesta prioritariamente por estos conceptos. La labor de la editorial de esta universidad, una editorial que a esta Facultad de Derecho le ha interesado y mucho a lo largo de los años, a la que le hemos dado 1, 2, 3 presidentes, los últimos 2, que creemos puede resaltarse por la transparencia y la honestidad con la que se manejan sus recursos, por los 150 novedades año que intenta presentar en Buenos Aires, por la reinserción a nivel global que tiene editando fuera de Argentina o editando el intento por acomodarse o por reconocer, comprender y ser proactivo en relación a los nuevos tiempos, agregando áreas de desarrollo de contenidos audiovisuales y así un cúmulo de actividades que seguramente la actual decana de la facultad, Mónica Pinto, expresidente de la editorial, o el actual presidente, Gonzalo Álvarez, ex subsecretario académico de la facultad, podrían definir con muchísimo más detalle. Y a los que le pido disculpas si en algún caso presenté recién algún dato erróneo. Y bueno, y por último, esta facultad, una facultad que sabe de las dificultades que tiene para dialogar con la universidad,
que es plenamente consciente de que para algunos otros universitarios de esta universidad nosotros tenemos que explicar que lo somos, que tenemos condiciones para discutir de teoría con ellos, que podemos desarrollar una explicación del método que utilizamos para investigar y que nos creemos merecedores de pertenecer, no de ningún reconocimiento en particular, y que siendo, creo, una de las pocas escuelas, si no la única escuela que tiene una tradición previa a la formación de la Universidad de Buenos Aires en la Escuela de Jurisprudencia, está hoy más que orgullosa de ser la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires antes que cualquier otra alternativa en la cual nosotros hoy pudiéramos formar aspirantes a abogados, aspirantes a jueces, etcétera. Segunda perspectiva, la perspectiva de la familia. Honestamente, no se me ocurre ninguna otra razón por la cual yo pueda estar sentado en este panel que no sea esa. Hace poco tiempo atrás, cuando Mercedes, mi mujer, me contó que estaba embarazada, decidí ir al psicólogo para intentar estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y entonces, bueno, produjo una gran innovación en mi vida y me vinculé con un profesional de la disciplina, el grueso de los que están acá presentes. Lo hice junto con el gimnasio, ¿no? Intentando que la cintura estuviera en condiciones de levantarlo por los próximos 3 o 4 años. En ese segundo rubro no creo haber sido tan exitoso. Pero cuando en las primeras sesiones este buen hombre que intenta este imposible, me preguntaba sobre mi familia y me preguntaba cuáles eran las características principales que me hacían sentir sensación de pertenencia o en qué imagen vos podés explicar eso que ustedes son. Y yo recordaba las bibliotecas de las casas de mi mamá, de mi tía, la imagen de las bibliotecas cuando era chico era la primera imagen que yo tenía en la cabeza que yo podía presentar para decir esto soy yo, en términos de pertenecer a esto. Seguramente el que menos tiempo y menos vocación tuvo para dedicarle a este menester, pero que recuerda, sí, que las bibliotecas estaban ahí, eran muy importantes en todas las casas de todos nosotros. Muchos de los que hubieran tenido mucho más para decir que yo acá hoy no están. No está Beba, no está mamá, no está Nicolás, y todos ellos por el campo de estudio que habían elegido y por sus desempeños profesionales hubieran tenido muchísimas cosas interesantes para decir que yo ni de casualidad puedo traer a la mesa. Incluso aún sin ser de la familia Casullo, mi viejo, recuerdo que en el último evento en la Facultad de Derecho que Elena organizó, exhibiendo conclusiones de estos trabajos sobre la percepción de paz y guerra, el viejo se pasó acá con un frío mortal todos los días del evento, así que es... En definitiva, como en su momento el libro de Martín y otros tantos que a lo largo del tiempo han ido presentando tíos, primos, hermanos y parientes, es, creo yo, una vuelta más sobre aquel símbolo relevante, ¿no? Que junto con el sillón que prendió fuego Martín son las dos cosas que yo más recuerdo de cuando éramos chicos. Bueno, sobre el libro, ¿no? En particular... Para alguien que es ajeno a este tipo de lecturas, para alguien que tiene una segunda oportunidad en la vida de recorrer estas temáticas y estos métodos de estudio de las mismas, estos enfoques, esta forma de trabajo, estos marcos teóricos, la verdad que se han vuelto harto interesantes en la reflexión de aquello que yo estudio diariamente y de los temas que a mí me toca dictar clases aquí en la facultad. Desde los tiempos del colegio secundario, pasando por la recorrida por sociedad y Estado en el ciclo básico, teoría del Estado en la facultad, los estudios posteriores de posgrado,
Nosotros encontrábamos en los últimos años disponibles dos enfoques conceptuales que a grandes trazos intentaban explicar el contexto social en el cual nuestra democracia vivía, se implementaban políticas públicas y particularmente en el caso que es objeto de mi interés intervenía el Poder Judicial intentando resolver conflictos. Y ellos eran la explicación estructuralista, fuertemente vinculada a la tradición de la crítica, y las explicaciones vinculadas a teoría de juegos, en donde uno veía una fuerte presencia de un individuo sobredeterminado por una única razón por la cual realizaba todas sus transacciones en el mundo. Desde levantarse a la mañana, hacer negocios, hasta elegir una novia morocha o rubia, siempre la maximización de la utilidad era la explicación. Ante la pobreza explicativa de ambos, en un caso por lo pretencioso del presupuesto y en otro caso porque en un contexto de una democracia que opera en una sociedad cada vez más plural, nos privaba de explicaciones muy relevantes a la hora de pensar el Estado y sus intervenciones. Esta perspectiva se volvió verdaderamente reveladora. Ahora sí uno puede encontrar que los colectivos sociales con los que uno puede comprender o explicar el desempeño de determinada problemática desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva del derecho ambiental, que es el objeto de mi estudio aquí en la facultad, desde la perspectiva de la intervención judicial, muestran una serie de facetas, un montón de aristas, un montón de datos que al no estar presentes antes nos privaban de importantes oportunidades de intervención. Tanto desde el análisis y la reflexión y la investigación en la academia, pasando por la posibilidad de exponer ante los alumnos de manera más acabada, con mayor capacidad de aportarles comprensión del problema, las dinámicas que tiene el funcionamiento del derecho, de la ley, del debate de la ley, de los juegos de los actores sociales a la hora de disputar por sus intereses a la hora de fijar esas reglas de juego y hasta el momento de la intervención concreta, ¿no? de las burocracias públicas más relevantes, recordando que acá le prestamos particular atención al Poder Judicial. Y eso hasta el momento de imaginar, ¿no? Políticas concretas que comprendan cómo se constituyen las percepciones de la realidad y de la ley de cada uno de aquellas personas que están siendo miradas o aquellas personas con las que dialoga o con las que se vincula el Estado. Leyendo este libro recordaba uno que no pareciera ser tributario de la misma metodología, pero que sí hace un trabajo de campo que a la hora de pensar en la importancia que tiene presentar este libro en la Facultad de Derecho, me parece que vale la pena recordar. Un libro que acá en la facultad impactó bastante en los profesores de Derecho Penal y que fue el estudio ese sobre jóvenes y delito que hace unos años atrás hizo Kessler, en el cual él, cuando les preguntaba qué percepción tenían ellos del Estado, de la ley, de la policía, conseguían describirlo, después de bastante trabajo, como otra banda, más organizada que la mía, con mejores recursos, pero en donde la intervención policial había perdido toda legitimación vinculada al Estado, la ley. Esos esfuerzos de Kessler en ese libro, casualmente fue compañero mío de colegio, hubieran rendido mejor, o rendirán seguramente en el futuro, porque el trabajo de él es harto interesante, pero rendirán seguramente mejores frutos en el futuro en la medida en que esta universidad comprometa más tiempo, más recursos, más investigadores, más docentes, más horas, en trabajos como que se cristaliza acá en este libro. Gracias por dejarme aburrirlos un rato, gracias por estar acá dejarme estar un ratito acá en el acto felicitando a mi primo por su libro y obviamente a los demás autores, aun cuando, bueno, es cierto, la presencia de mi primo en algún punto opaca todo lo demás. Bueno, nada más y gracias por estar. El mundo académico, el mundo de la docencia y la investigación
es fascinante. Es fascinante por el objeto que uno maneja, pero también es fascinante porque tiene ciertos retornos. El retorno de que Elena me haya invitado a participar en un libro editado por ella y haya invitado también a Paula Boñolo, con quien yo trabajo ahora, a contribuir con un artículo. Y es fascinante porque también uno encuentra a los viejos amigos. La encontré de nuevo a Sara. Uno no corta los vínculos. Con Sara trabajamos hace muchos años en un proyecto en el que se combinaba sociología con psicología. Siempre lo tengo presente. Y entonces, cuando me pidió que presentara el libro, me acordé que hace un montón de años, Elena y Pablo Bonaldi, sí, que no ha venido y a quien lo voy a retar por ese motivo. Tenía que estar, tenía que estar. Me trajeron un libro, o me hablaron del proyecto de tu mamá, sí, sobre psicología social económica. Entonces fui a mi biblioteca y lo encontré el libro, porque me acordaba el color, que era amarillo. Lo tenía guardado por algún lugar. Y dije, qué chico que es el mundo, cómo se retorna. Y hoy en día yo creo que Martina Casullo tiene el orgullo de saber que es su hija, junto con Gisela Delfino y junto con José Valencia, que no lo conozco personalmente, pero sí lo conozco por el libro, que estas tres personas, ellos han construido un libro que va a ser un puntal en la difusión de una línea teórico-metodológica en el campo de la psicología social, porque de esto justamente quiero dedicar mis minutos a hablar. Los que hemos sido formados en el pasado tenemos una cierta tradición en enseñanza y en investigación, y en esta tradición existen modelos, existen modas, existen paradigmas, existen libros, existen autores. Ya hace varios años que la línea de la cual me enteré en su momento, porque yo no vengo de la psicología, les aviso. Pero usted me mandó a mí a la psicología. Pero yo tampoco vengo de la sociología. Claro. Entonces, para mí, mis alumnos, la gente con la que yo trabajo, ellos son mi fuente de información. Alguno de psicología me conectó con Sara, no me acuerdo quién, pero sí los miembros del equipo. Y esto me ha ido, digamos, el libro que ella produce está dentro de lo que en este momento nosotros estamos trabajando dentro de la propia Universidad de Buenos Aires, que es nuestra universidad. ¿Y cuál es la contribución de los artículos que tienen este libro? Son dos contribuciones importantísimas desde el punto de vista teórico-metodológico. La primera es que permite conectar el nivel de conocimiento de la sociedad, de la macroestructura, del sistema normativo, que es lo que ustedes manejan aquí en la Facultad de Derecho, con los procesos individuales, que son los que dan cuenta de los comportamientos, de las actitudes y de los valores. Es decir, que conecta la sociedad a través de una serie de categorías que hace ya varios años y hay varios trabajos que están vinculados con este tema, como cuando nosotros actuamos, cuando nosotros opinamos, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, por qué un partido político tiene más apoyo que otro, nosotros estamos incorporando una construcción colectiva que tiene
teóricamente diversas formas. Una de esas formas son las representaciones sociales. La otra forma son la construcción de sistemas de categorías que nos permiten interactuar y actuar. Esto es muy importante, es decir, no es el individuo y su conducta, sino que es el individuo a través de este proceso de aprendizaje, que es como un imprint en el cual se construyen disposiciones, prácticas, ideas, que luego, esta es la sociedad presente en la persona, que no necesita ser consciente, puede ser implícita. Esta es la gran contribución de los artículos del libro. La segunda gran contribución, es decir, hay varios artículos aquí que yo no voy a decir que leí todos los artículos con el mismo nivel de minuciosidad, pero los he recorrido todos. El comprender cómo en el conflicto la construcción social del otro opera es fundamental. Yo creo que este libro va a tener un gran éxito y Eudeva va a ser un buen negocio. Ahí me salió la economía, ahí me salió mi propio origen. Muy bien. El segundo aporte, que es muy importante en el campo de la investigación y también de la docencia, es que los seres humanos pasamos por una socialización permanente desde nuestros hogares y que en este proceso de socialización vamos creando cosas nuevas. Es una construcción colectiva en la cual también el individuo tiene su propia autonomía, que como los sociólogos somos especiales para inventar nuevos nombres, los llamamos agencia, para no usar los nombres comunes del resto de la gente. Esto es muy importante, el mirar los sucesos sociales como el resultado de un transcurso en el tiempo en el cual uno va aprendiendo, uno va cambiando, uno va contribuyendo, uno va interactuando. Esto es muy importante y eso se ve en varios de los artículos del libro. Para mí fue un placer, realmente, y que usted me diga eso. Una persona con quien trabajamos juntas durante varios años, que además de eso sostuvo mis 2 perros en sus brazos, sí, como todo el resto de la cátedra, porque eso es una condición. En mi casa la gente tiene que querer perros. Famosos, ¿no? Se llamaban Beber y Popper. Pero es famosos un placer perros. Que alguien del grupo me invite y me devuelva parte de lo que... Es decir, el logro de Elena es el logro de Elena, es personal, más allá de la contribución que pueda hacer un docente, pero el logro es de la persona. Ay, profesora, me emociona, pero yo creo que no. Lo primero que sentí cuando la tuve en las manos fue mucha emoción, desde la dedicatoria, porque cuando vi que estaba dedicado a María Martina Casulla me hizo acordar a mis épocas de estudiante que yo cursaba por la mañana y vivía muy lejos, pero volvía y cursaba la teórica de tu mamá, especialmente a contraturno, para no perdérmela, porque era una docente y una persona extraordinaria, así que me emocioné desde que vi la dedicatoria, en realidad, y me emocioné porque, claro, después vi el calibre de los autores que escriben en el libro, no sé, Willem Doaz, Denis Jodelet, no sé, Daniel Bartal, ¿no? Tantos autores que yo admiraba cuando era estudiante y que me hacían pensar, cuando yo sea grande quiero ser como ellos. La buena noticia es que los van a poder leer porque están en los libros, la mala para mí fue saber que ya soy grande y no soy como ellos, pero bueno, no importa, es lo que uno piensa cuando estudia y uno se entusiasma con el intelecto y con la capacidad de crear de los demás, ¿no? Lo segundo que pensé cuando tuve el libro en las manos fue
qué vasta, qué extensa, que es la cantidad de temas que nos ocupan y nos preocupan a los psicólogos sociales y a los psicólogos políticos. La verdad, así a simple vista, no les digo que están todos, pero identidad social, miedo social, corrupción, conflicto internacional, culturas de paz, ideología, procesos de reconciliación y justicia, participación política, anomia, estereotipos, racismo, discriminación, sexismo, memoria colectiva, memoria histórica, entre otros. Debo confesarles que cuando vi estos temas así, miedo, corrupción, injusticia, sexismo, dije, ¿por qué me dedico a la psicología política? No sé, pudiendo ser uno inspector de dados en un casino o asistente de mago, ¿no? O modelo de pies. ¿Por qué uno se dedica a estas cosas tan angustiantes? Pero no, la verdad es que, volviendo al libro y en serio, me impresionó lo vasto que es el campo en el que trabajamos y también en algún sentido me pregunté hasta dónde tenía que preocuparme porque si seguimos trabajando estos temas quiere decir que todavía no los hemos podido resolver y quiere decir que todavía probablemente tengamos muchas más preguntas que respuestas sobre temas que en realidad son muy importantes y afectan la vida de todos nosotros y de nuestras sociedades. Lo digo arrojando la primera piedra, no porque esté libre de pecado, porque justamente soy la primera pecadora, porque si ustedes miran los capítulos con los que hicimos nuestra contribución junto con Orlando Adamo y Natalia Aruguete en este libro, que fueron los que nos pidió Elena, el tema de liderazgo y el tema de medios de comunicación y opinión pública. La verdad es que aunque nos hacemos los que sabemos de muchas cosas, tenemos muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Cuando uno observa el liderazgo político, se pregunta finalmente qué es lo que define más la persona o el contexto en los fenómenos de liderazgo político. Uno se pregunta ¿qué es el carisma? ¿Es algo que una persona tiene o es algo que los demás perciben, ¿no? Es como la magia que cuando una audiencia quiere lo disfruta y cuando una audiencia es escéptica se desvanece. Debajo de todo liderazgo subyace carisma o no. Son todos los tipos de carisma iguales. ¿Funcionan todos como antidepresivo social o algunos tipos de carisma funcionan mejor que otros? ¿Qué es el liderazgo presidencial? ¿Cuáles son las variables psicológicas que influyen en el desempeño de los presidentes, ¿no? Lo mismo nos pasa con medios de comunicación y opinión pública, es decir, cuánto de nuestras interacciones están determinadas por cosas que absorbemos a partir de exponernos a los medios, cuánto de nuestras decisiones políticas están relacionadas con los medios, cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. ¿Significa que ahora somos más independientes y reflexivos o por el contrario significa que somos más superficiales a la hora de analizar la información? Que existan estas nuevas plataformas que nos dan las nuevas tecnologías de la información, significa que las voces minoritarias por fin tienen más espacio o significa que es una vía más de amplificar la tradicional espiral del silencio y los efectos de opinión pública dominante. Les digo la verdad, no tengo la menor idea, es decir, son cosas que nos preguntamos y que analizamos y que estudiamos y que investigamos y que en verdad, como decía, tenemos más preguntas que respuestas. Probablemente porque nuestras sociedades son dinámicas y porque cada vez que sucede un cambio económico, tecnológico, sociológico o político, nos cambian las preguntas o nos aparecen nuevos problemas, ¿no? Entonces no es que seamos malos investigando, es que todo el tiempo las situaciones están cambiando y quizás las viejas respuestas nos sirven para las nuevas preguntas. Cuando tuve el libro en las manos, también sentí el impresionante valor del trabajo colectivo en las ciencias. Sentí que a pesar de la enorme diversidad de autores, nacionalidades, perspectivas teóricas, perspectivas metodológicas, edades y experiencias con los objetos de estudio de quienes participamos en esta obra, lo cual, más allá de su tremendo rigor conceptual, hace que el libro obviamente no sea uniforme en la manera en la que está escrito. Realmente me encantó, es decir, me quedo, si me preguntan a mí, 1.000.000 de veces con la riqueza de la polifonía conceptual y metodológica que con la pobreza del monocultivo, que además sabemos que va de la mano del subdesarrollo. Finalmente, quería decirles que lo interesante de aceptar que siempre vamos a tener más preguntas que respuestas es
pensar que nuestro trabajo tiene mucho sentido y que nuestro trabajo es apasionante y que nuestro trabajo tiene aspectos divertidos y otros no tan divertidos, pero que en verdad es apasionante y que nos queda mucho por investigar en psicología social y en psicología política, y creo que quienes lo hacemos, quienes trabajamos en esto, lo hacemos con un mismo norte, que es con nuestro trabajo intentar hacer modestos aportes para ser parte de la solución y no del problema. Muchas gracias. Gracias por la cálida acogida institucional, que además en este caso se acompaña de una cálida acogida ambiental. A diferencia Digo, del por año comparación de la campaña de Siberia del año pasado. Que como decía nuestro colega y amigo Néstor Rosselli, che, esto es inhumano. Esto es porque el año pasado hicimos algo cuando hicimos el seminario, el hacía día un más frío, claro, sí. Fue terrible. Bueno, poniéndome serio. Primero, y reiterando lo que decía mi colega aquí a la izquierda, hay que destacar los colaboradores que están en el libro. Elena y su equipo y sus coeditores lo han logrado juntar gente de todas las Américas, de Estados Unidos, de América Central, de América del Sur, pero también gente de Israel, de Francia, de Bélgica, de Suiza y de Austria, de Italia, entre otros países que yo recuerdo. El segundo elemento que es muy importante es que además, si bien Elena consigue que gente como Willem Doas, Denis Jodelet, Daniel Bartal, Jody Rivera colaboren, también está la gente que es la segunda generación. Está, por ejemplo, Gregory Lomónaco, que es un colega francés, que probablemente ustedes no conocen, yo tampoco, pero eso no es importante, porque era un chiste, porque es el editor del nuevo manual de representaciones sociales. Y también está, por ejemplo, Cristian Starclay, que está reemplazando a Willem Doas en trabajo en representaciones sociales y derechos humanos. Está Olivier Laurent, que está trabajando en memoria colectiva y que es gente más joven de lo que lamentablemente soy yo. Entonces está ese elemento también de continuidad generacional y que es muy importante. Yo, por lo tanto, quisiera felicitar a Eudeva porque tiene una excelente autora y estoy seguro que, por ejemplo, el próximo libro sobre el descubrimiento de América y la imagen de Colón, que Elena va a editar en colaboración con Denis Jodelet, será muy bien acogido. Obviamente. Que te acabas de enterar que... Otra idea buenísima. Pasando ahora a nivel de los temas, yo voy a comentar 4 cosas, ¿no? La primera es que tú eres aceptas demasiado la incertidumbre. Yo voy a dar algunas respuestas. No es verdad que hay solo preguntas. En el libro también hay respuestas claras. Por ejemplo, en el excelente capítulo de liderazgo, queda claro que los líderes en general tienen más energía, están más motivados por el poder y el logro, que son 2 motivaciones que en la gente en general no son tan importantes y tienen gran confianza en sí mismos, como ellos mismos dicen. Luego los famosos liderazgos carismáticos, los liderazgos especiales, los liderazgos que producen cosas nuevas, son gente que hacen que la gente trascienda y se plantea en metas más elevadas. Y estos personajes son más creativos, más innovadores y asumen más los riesgos. Que esto sea bueno no es necesariamente así, porque si alguien conoce un poco la historia política, acabo de describir a Adolfo Hitler. Un tipo que asumía los riesgos, tenía gran confianza en sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero probablemente lo que está en el libro refleja lo que sabemos de lo que es la parte de rasgos de personalidad, que es solo una parte del liderazgo. También, por ejemplo, en el capítulo de liderazgo político se resume una investigación muy interesante en el cual se compara el rendimiento de diferentes presidentes norteamericanos. Y lo que se encuentra, en el fondo, es que los presidentes que son más parecidos en valor y preocupaciones a la audiencia son más fácilmente elegidos, persuaden mejor, pensemos en Obama. Pero los que tienen más rendimiento en el sentido de un impacto más internacional es gente que se desvía un poco de la opinión. Pensemos en Roosevelt, es gente que está un poco desviante. Y es un resultado muy interesante y que nos muestra, por ejemplo, una de las limitaciones del liderazgo político actual, al menos en Europa, que tenemos mucha gente que se guía por la audiencia y poca gente que se guía por una misión de trascendencia más a largo plazo. En el capítulo de comunicación, que también lo hacen Dadano, etcétera, etcétera, también hay conclusiones concretas que podemos sacar. Podemos saber que en general sabemos que los medios no cambian las creencias de la gente, más bien refuerzan las tendencias principales. Y segundo, que dicen sobre qué se discute y en parte el cómo se discute, enmarcan cómo se discute. Que tengan una influencia muy importante no lo es. Sabemos por los estudios en psicología, en educación de la salud, sabemos por los estudios de psicología política de opinión sobre el impacto, por ejemplo, de peticiones de disculpas oficiales, comisiones de verdad, que el 10-20% de la gente o cambia de actitud o dice que la
la acción fue positiva. Probablemente será el techo máximo que tenemos de impacto. Y eso implícitamente está claro en el texto de D'Adamo y Bottou. Finalmente, otro tema muy interesante que está en el capítulo de mi colega Valencia con sus colaboradores, el tema de cómo la gente enmarca, ¿no? Cómo los más medias se enmarcan, cómo definen los problemas. Entonces es muy común que los más medias definan los problemas, los conflictos, los problemas sociopolíticos desde el punto de vista de la responsabilidad individual, la responsabilidad de los actores y el tema del conflicto de intereses. Por una parte, algunos estudios demuestran que esa concepción muy de que es responsabilidad de los grandes hombres y que todo es un tema de conflicto y de discusión genera cinismo político, porque eso está en el fondo sugiriendo la idea que son unas cuantas personas con una especie de teoría del complot suave, están dirigiendo lo que pasa en la nación. Y tengo una buena noticia que darles, eso no es cierto, no se lo crean. Bueno, ya me han dicho varias veces que me van a contratar los kirchneristas a mí, pero bueno, no es culpa mía, que no es culpa mía. Entonces, el tema de los marcos está muy bien tratado. Un cuarto punto importante es obviamente la relación entre ideología política izquierda-derecha y una serie de creencias sociales, como la gente que cree que unos grupos tienen que dominar la sociedad o dominación social, y una serie de problemáticas. Por ejemplo, la gente más conservadora tiende a plantear buena parte de los problemas, a enmarcarlos como problemas morales, lo cual explica por qué sus mensajes van a movilizar fuertes reacciones emocionales, porque es un problema moral. El problema del aborto no es un problema de derechos individuales, es un problema moral, ¿se entiende? La idea de los derechos individuales sería más bien el marco de responsabilidad individual o de conflicto. En el tema de ideología, por ejemplo, y es un tema transversal, yo creo que una de las cosas buenas que tiene el libro, que se habla, por ejemplo, de dominancia social en varios capítulos, sale que la dominancia social como antecedente o disposición de que la gente que más cree que unos grupos tienen que dominar sobre otros, muestran más prejuicio, muestran más sexismo hostil, están menos de acuerdo con las comisiones de verdad y con actividades de reparación de los derechos humanos, están más en desacuerdo en integrar a los inmigrantes, están en contra de la diversidad cultural y tienen una concepción más penal que de bienestar del Estado. Estoy sintetizando una serie diferente de estudios. Pero también en el libro hay una serie de antecedentes, porque lo importante, claro, eso ocurre. Pero ¿por qué la gente tiende a creer esta tendencia a la dominación social? Puede ser en parte porque hay gente conservadora de derecha, pero no es suficiente. Recordemos, digamos, que la tradición clásica stalinista, sobre todo, es que yo fui trotskista, entonces me resisto a decir es la tradición marxista-leninista, pero supongo que debería decir la tradición marxista-leninista, pero me resisto. La idea de la dominancia del proletariado está dentro, entonces no es una idea únicamente de izquierda-derecha, es más complicado. ¿Cuáles son los antecedentes? Por ejemplo, los estudios del equipo de Elena demuestran que en las ramas militares donde no hay mujeres, la tendencia a la dominancia social es mayor. Hay un antecedente de igualdad de género. También, por ejemplo, los trabajos de Bartal y el trabajo de Denis sobre el miedo sugieren que si uno cree que está asediado, que hay una cultura del asedio, se refuerza el miedo, ¿no? Entonces, el tema del asedio de la inmigración, del asedio de la delincuencia, está reforzando el miedo, con lo que tiene el miedo de restringir la atención, orientar a esos elementos defensivos. También probablemente la tendencia a la dominancia estará vinculada en menor medida con otro tema muy importante, que es el tema de las emociones colectivas. Bartal habla que hay, y Joe de Rivera hablan de la importancia del clima de miedo y el clima de odio para una cultura de guerra. El clima de miedo tiene que ver con esta visión del asedio, de que nos están asediando, estamos en peligro. Pero también el clima de que a los otros nos han humillado y nos están amenazando y hay que destruirlos, tienen que ver con el miedo. Entonces, en buena parte, toda la cultura de movilización política islamista actual tiene que ver con esta cultura de la humillación y cultura del miedo, que obviamente no es islamista. Esta cultura que nos han humillado y tenemos que vengarnos, alimentó el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y alimenta mucho conflicto entre naciones, que está claro. Otro elemento importante que está en el libro, y ya estoy terminando, es el tema de la memoria colectiva, de la visión del pasado. Entonces los estudios hechos por el equipo de Elena, por Celso Sá en Brasil, por los colegas de Bélgica, demuestran una serie de elementos en común. Primero, obviamente, que el pasado pesa. Segundo, que el pasado es selectivo. Y que hay diferencias, digamos, por supuesto, de orientación política, pero sobre todo de identificación nacional con la imagen del pasado. Por ejemplo, tanto en Bélgica como en España, la gente, y en Brasil, la gente que vivió la dictadura o que vivió la experiencia colonial tiene una visión más ambivalente y la gente más implicada, más positiva. Tanto en España como en Brasil, como en otros lugares, la gente que vivió un periodo dictatorial dice, bueno, habían cosas buenas y malas, que obviamente tiene que ver con reducción de la disonancia, con la experiencia directa, probablemente del desarrollo económico o los elementos positivos que habían.
Segundo, también demuestran el peso del pasado. Por ejemplo, los chicos de la más jóvenes brasileños, que tienen menos información, sin embargo utilizan más las etiquetas del golpe militar. Quiero decir, la etiqueta del régimen militar. Dicen, lo que ocurrió el 64 fue un movimiento popular o fue una revolución. ¿Quiere decir eso que estos están traduciendo automáticamente lo que los militares traducían? No, necesariamente. Las tres generaciones destacan torturas y muertes como un atributo negativo y la comparten, y además los chicos, aunque repiten la etiqueta, son los que tienen una actitud mucho más negativa ante el pasado que la gente de generación mayor o intermedia. Entonces, el tema de la importancia de la memoria colectiva está allí. Se articula, además, con un elemento muy importante, con el tema, digamos, de la evolución de la cultura actual y el énfasis en la necesidad de asumir los errores nacionales del pasado y autocriticarse y repararlos en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, en el caso colonial, o en el caso de la llamada campaña del desierto, o en el caso de la llamada, en Chile creo que no es la domesticación, es como la pacificación de la Araucanía, que evidentemente usted no hay que ser un experto en semántica para entender a qué se refiere. En todos esos casos nos estamos refiriendo a actividades que se hicieron para hacer avanzar la civilización y para el bien de los otros, los pobres indígenas congoleños que estaban en manos de esclavistas y que eran increyentes, los pobres indígenas mapuches que eran incivilizados y que se les llevó la civilización, etcétera, 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 pero que en la actualidad se puede leer como un acto, digamos, de explotación y de expansión del Estado Nacional, que se hizo a costa de la gente que se ocupó y que en la actualidad se puede hacer una actividad de reparación y autocrítica. Entonces, también es un tema que atraviesa el conjunto del libro y que me parece importante. ¿Cuáles son los temas que me parecen pendientes? Porque como dijo una vez María Martina, es que vos, che, no terminás el libro y ya estás pensando en el otro. Terminemos este primero, que fue una cosa que aprendí de tu madre, porque yo es lo que hago siempre. Entonces el desborde es lo que me caracteriza. Yo creo que un elemento importante que atraviesa, y ahí aprendí mucho leyendo el artículo de Paula y el artículo de Ruth, el artículo teórico de la investigación, es el problema de explicar la desafección política y el problema de la regeneración política, que no pase obviamente por un líder carismático redencional y que nos lleve a los peores abismos del pasado. Entonces, ahí es un tema que falta entender. ¿Cómo transformar una visión crítica que no sea cínica? ¿Cómo reforzar una participación política que, sin ser convencional, no lleve a situaciones peores que las actuales? Y en el fondo, y tiene que ver con una cosa que tenemos pendiente, tenemos que asumir cómo integrar las malas experiencias con la violencia colectiva y con la violencia política en el pasado con una visión de transformación de la sociedad, que recoja los elementos críticos del pasado, que los asuma y los integre en una visión, digamos, que nos permita avanzar. Creo que al final hablé de forma totalmente críptica, parezco ya Paulo Coelho, pero bueno, yo me entiendo algo, espero que ustedes hayan entendido algo más. Finalmente, yo creo que tenemos que decir dos cosas. Elena, te queremos, y María Martina estaría orgullosa de ti. Gracias. Bueno, realmente si antes estaba emocionada, la verdad, gracias. No quiero dejar de, antes de invitarlos a pasar al Salón Foyer a beber algo, no quería dejar de mencionar a José Valencia, que no lo tenemos acá, y a Gisela Delfino, los otros coordinadores del libro, que como está en la introducción, en esa locura de un almuerzo charlando, se nos ocurrió decir, ¿y por qué no hacemos un libro? Y bueno, ahí salió. Por otro lado, algo fundamental, más allá de que Ruth decía esto es de Elena, yo creo que, gracias a Dios, digamos, hay gente que hace diferencia en la vida de uno, para bien y para mal. En este caso hay gente que hace diferencia, como Ruth, como Darío, y otra cosa que quería rescatar y que al principio es el trabajo en equipo, y están todos presentes. Quiero agradecerle especialmente a todo el equipo mío, suena a todo el equipo de investigación que conformamos, que dimos en llamar Grupo de Investigación en Psicología Social, Cultural y Política. Es imposible hacer algo si no se hace en equipo. El trabajo, como dijo Ruth, y creo que lo repitieron, es colectivo.
en este momento mi mayor orgullo es tenerlos, porque trabajamos, nos queremos, nos divertimos, me ayudan, nos peleamos también, si no, no sería... Entonces, agradecer profundamente a todos los chicos que están acá, los quiero mucho, trabajan mucho, son muy buenos. Y una mención especial a Marcela Muratori, que se ha pasado horas revisando cada uno de los textos a medida que se los mandaba, bibliografía, autores, correcciones. Así que nada, gracias a todos y a tomar el vino. Gracias.